Buenas tardes aprendices, mi nombre es Johnny Trujillo y este video es para explicarles cómo debemos utilizar la tabla militar estándar de acuerdo pues a la norma técnica colombiana ISO 28599. Entonces, como vieron, el archivo que les compartí en la plataforma consta de dos tablas. La tabla número 1, que es la que ven en las pantallas, vamos a revisar de qué está conformada y luego les voy a explicar cómo es que la debemos utilizar. Entonces tiene una primer columna que se llama tamaño del lote, donde tiene unos rangos de números como este primero, que es de 2 a 8, de 9 a 15 y así sucesivamente hasta llegar al número mayor o igual a 500.000 unidades. Esta columna del tamaño del lote simplemente nos sirve para ubicarnos de acuerdo al lote que vamos a inspeccionar en qué renglón nos debemos posicionar. Es decir, vamos a inspeccionar 5.000 unidades de acetaminofén tabletas que llegaron al servicio farmacéutico. Entonces tenemos que ubicar esas 5.000 unidades en ese rango, en ese tamaño del lote que nos muestra esta primera columna. Esas 5.000 unidades nos darían en este rango. Entonces lo voy a resaltar de acá amarillito para que lo tengamos pendiente con el ejemplo que les puse de 5.000 unidades de acetaminofén tabletas que llegan al servicio farmacéutico. Luego tienen una segunda parte que se llaman niveles especiales, que constan de S1, S2, S3 y S4. Esos niveles especiales de inspección generalmente no se usan en farmacia, están pues dentro de la tabla porque recuerden pues que las tablas militar estándar no solo se utilizan para la recepción de medicamentos y dispositivos médicos, sino que se utilizan también en otras industrias para la recepción de productos o para recepción de materias primas, para verificar que las materias primas cumplan con las condiciones de calidad que determina cada empresa. Y la tercera parte, que son niveles generales de inspección. Vemos que está el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3. Para lo que nos sirven los niveles es para determinar qué tan grande o pequeño va a ser el tamaño de la muestra que necesitamos de acuerdo al lote que vamos a recepcionar o que vamos a revisar. Por ejemplo, para el nivel general 1 o nivel general de inspección bajo, es un nivel más permisivo y las unidades que van a conformar nuestro tamaño de la muestra van a ser más pocas. Mientras que si hacemos la recepción con un nivel general de inspección 2 o también llamado general, las unidades que van a conformar ese tamaño de la muestra van a ser un poco más. Y por último, si lo realizamos con un nivel general de inspección 3 o nivel estricto, las unidades que van a conformar ese mismo tamaño de la muestra va a ser más grande. Eso quiere decir que entre más alto sea el nivel de inspección que utilicemos, más grande va a ser el tamaño de la muestra, más representativa va a ser de acuerdo a ese tamaño de ese lote. Continuando entonces con nuestro ejemplo, decíamos que íbamos a revisar 5.000 tabletas de acetaminofén y ahora le adicionamos que lo vamos a hacer en el nivel general de inspección 2. Entonces habíamos dicho que el tamaño del lote lo podíamos ubicar en este rango, y si nos ubicamos en el nivel general de inspección 2, o sea en esta columna, nos cruzamos pues esos dos datos y nos da como letra la letra L o el código pues para continuar a la siguiente tabla. Entonces recuerden, nos dio la letra L. Ya en la tabla número 2, que es la tabla de planes de muestreo, tenemos la siguiente información. Tenemos la primera columna que dice código de letra para tamaño de muestras. Entonces recordamos que en la tabla número 1 nos había dado la letra L, miren, la tenemos acá. Y nos dice que el tamaño de la muestra va a ser 200. Eso quiere decir que de ese lote de 5.000 tabletas de acetaminofén que llegaron al servicio farmacéutico, debo tomar 200 tabletas como tamaño de muestra que me va a representar estadísticamente
ese lote que estoy recibiendo en mi farmacia, en mi servicio farmacéutico. Bueno, ya por este lado tenemos los niveles aceptables de calidad que comienzan desde el 1,01 y que van hasta el nivel 1000. Cada uno de esos niveles tiene dos datos dentro de cada columna, dice AC y RE. AC significa que con esa cantidad de unidades lo acepta y RE significa que con esa cantidad de unidades la rechaza. Entonces miren que por ejemplo para el nivel aceptable de calidad 1,1, si seguimos la flecha, con 0 unidades se acepta y con una unidad, con un defecto, perdón, se rechaza. Además vemos pues que la tabla está llena de flechas que van en las direcciones hacia arriba, hacia abajo o hacia arriba. Estas flechas es cuando, hagamos, si nos hubiera dado la letra F y el tamaño de la muestra fuera 20 y nos íbamos pues derecho para un nivel de inspección, digamos de 0, nivel aceptable de calidad, perdón, de 0,25, vemos que acá no hay ningún dato, entonces tenemos que llevar o ir en la dirección pues de la flecha y tomar el dato inmediatamente siguiente. Para este caso aplicaríamos estas cantidades de defectos, ya sea 0 o 1 para aceptar o para rechazar. En este momento entonces entra un concepto nuevo en todo esto de lo que hemos visto sobre el uso de la tabla militar estándar, y es el de los tipos de defectos. Si lo leían pues en el documento sobre el manejo para la tabla, hablaba de un defecto crítico, un defecto mayor y un defecto menor, donde decía que el defecto crítico lo volvía inutilizable y que además se podría convertir riesgoso para el paciente que lo va a utilizar. El defecto mayor ya no es tan riesgoso para el paciente, pero sigue pues con un estado en el que el producto sí pierde pues como su utilidad, y en el defecto menor es cuando el producto ya no pues puede continuar siendo útil, pero tiene ciertas características especiales que lo apartan pues como de la normalidad pues de la producción de ese producto o de la comercialización. Entonces para eso son los niveles aceptables de calidad. Les comentaba que comenzaban con el nivel aceptable de calidad 1,01 y que terminaban con el nivel aceptable de calidad 1000, donde era más estricto el nivel aceptable de calidad 1,01 que el nivel 1000, que este último nivel es más permisivo. Lo podemos ver con el número de defectos que acepta o que rechaza cada uno. Por ejemplo, si vemos en el nivel aceptable de calidad 1,01, se acepta un lote con 0 defectos y se rechaza solo con un defecto. Mientras que en el nivel aceptable de calidad 1000 se acepta, por ejemplo, para estos planes de muestreo hacia abajo con 44 defectos y se rechaza con 45. Entonces miren que es una diferencia ya considerable. Entonces, para determinar cuándo es un defecto crítico, cuándo es uno mayor y cuándo es uno menor, dentro del plan de muestreo debemos de utilizar diferentes niveles aceptables de calidad. ¿Cómo los usamos? Como les decía, por ejemplo, el nivel crítico, el defecto crítico es algo complicado, entonces se le va a asignar un nivel aceptable de calidad que sea más estricto, porque entonces vamos a permitir menos factores que pongan en riesgo la vida o la salud de los pacientes, y de esa manera los regulamos, los controlamos, poniendo un nivel aceptable de calidad más bajo, o sea que nos volvemos críticos con esos niveles. Ya por ejemplo, si es un defecto mayor, podemos utilizar uno término medio, pues que esté en la mitad de lo estricto y lo permisivo, entonces podría ser este nivel 1,5, y ya si es un defecto menor podríamos utilizar por ejemplo el 6,5. Este archivo de Excel, que también se los compartí en plataforma, muestra como el resumen de las dos tablas de los aspectos que más se utilizan en cada una de ellas. Entonces recordaban que les hablaba de la tabla número 1, que es para obtener el código del tamaño de la muestra, y vemos que solo tiene los niveles generales de inspección, el nivel 1 o bajo, el nivel 2 o general y el nivel 3 o estricto. Generalmente se usa
el nivel general, entonces por eso está resaltado. Pero si una institución quiere ser más estricto con todo el proceso de recepción de medicamentos y dispositivos médicos, puede tomar el nivel 3 de inspección. Y a este lado encontramos la tabla número 2, donde, que sería esta misma tabla, ya se las muestro. Que sería esta misma tabla, pero solo están separados los datos, los niveles aceptables de calidad que más se utilizan también en el proceso de recepción, que sería para defecto crítico un nivel de 0,65, donde, como les decía, va a ser más estricto porque son defectos críticos los que no debemos dejar pasar en el proceso de recepción. Sigue el nivel aceptable de calidad de 1,5 para defectos mayores, miren que tienen los mismos colores, donde ya pues son defectos que no pueden ser pues no podríamos manejarlos tan estrictos como los críticos. Y por último, los defectos menores, que se le da un nivel aceptable de calidad de 6,5, donde hay pues más permisividad. La clasificación de los defectos las encontramos en el Manual de Normas Técnicas de Calidad, que es un documento del INVIMA, en donde vamos a encontrar las tablas con las clasificaciones de defectos dependiendo si es por forma farmacéutica, por empaque, por envase, por sellado. Miremoslas acá. Entonces, por ejemplo, defectos en el material de acondicionamiento. Está el tipo de defecto, la categoría si es crítico, mayor o menor, y por ejemplo encontramos ausencia de nombre genérico, número de registro sanitario, forma farmacéutica, número de lote, fecha de expiración, formulario del producto, cantidad o volumen, formulación errónea o mal expresada dentro de la rotulación pues del empaque secundario, y lo clasifican como un defecto crítico. Ya si seguimos bajando, por ejemplo, en la rotulación del envase, entonces ausencia del nombre genérico, número de lote, forma farmacéutica, número de registro, es un defecto crítico. Si continuamos mirando, están pues clasificados todos los tipos de defectos, por ejemplo, en formas farmacéuticas sólidas estériles, la compactación de polvo, entonces sería un defecto mayor. Es un documento pues extenso y nos clasifica y nos define los tipos de defectos desde crítico, mayor y menor. Recordemos que los defectos administrativos que hacen parte de la recepción administrativa son clasificados como defectos mayores todos, los que pertenezcan a la recepción administrativa. Estos que vemos acá, en esta tabla, en este documento del INVIMA, hacen parte de la recepción técnica y se pueden clasificar como críticos, mayores o menores. Y ya los que son de la recepción administrativa, recuerden pues que solo son clasificados como defectos mayores. ¿Cuáles son los de la administrativa? Por ejemplo, la información que venga en la factura sea diferente a lo que está llegando realmente como físico pues dentro del pedido que me están entregando, que la factura no cumpla con todos los requisitos que debe llevar las facturas en nuestro país, que el precio con el que están facturando el medicamento que estoy comprando sea diferente al que yo había pactado con ese proveedor, y así van a encontrar pues diferentes tipos de defectos administrativos.